Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar, ¿no?, un tema bastante importante dentro del ámbito de contrataciones con el Estado, como es la planificación, presupuesto y el plan anual. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, eh, de hecho, el tema de la contratación pública es un tema bastante amplio, es un tema bastante que denota pues mucha estructura, ¿no?, mucha planificación. Sabemos pues que la contratación pública, ¿no?, es el proceso mediante el cual claramente las entidades pues hacen requerimientos o solicitud de bienes, servicios u obras, ¿no?, que contemplen las mejores condiciones de precio, calidad y abastecimiento, ¿no? El fin de la contratación pública, ya lo sabemos todos, ¿no?, es justamente el beneficio de la población. Sabemos también que dentro de las contrataciones públicas, ¿no?, contamos con fases para el proceso de contratación, ¿no?, donde tenemos pues actuaciones preparatorias, procesos de selección y ejecución contractual. Pero, ¿de dónde sale, no?, todo este dinero, todo ese presupuesto? ¿De dónde es que se origina todo este ámbito de contratación? No es tan fácil como parece, ¿no? Antes de pasar justamente estos procedimientos de contratación, hay pues otras estructuras, ¿no? Otro tipo de planeamiento, ¿no? Como es, por ejemplo, el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? ¿Y qué cosa viene a ser el Plan Anual de Contrataciones? El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión, ¿no?, que claramente planifica, ejecuta y evalúa las contrataciones, ¿no?, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la entidad. El Plan Anual de Contrataciones, o también llamado PAC, ¿no?, claramente prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no?, que son financiadas para ser convocados durante el año en curso, ¿no? Esto se da con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la ley o no, ¿no? El Plan Anual de Contrataciones debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, ¿no? Yo elaboro o se elaboran, las entidades elaboran este plan anual no para satisfacer las necesidades personales de nadie, ¿no?, sino más bien de la entidad, que claramente se va a traducir en el beneficio de la población, ¿no? Las entidades deben elaborar, ¿no?, deben aprobar, deben modificar, deben publicar y deben difundir y ejecutar justamente el plan, ¿no? Ahí vemos pues las características, ¿no? Este plan debe ser integral, debe comprender pues cuando se realiza el PAC, ¿no?, contiene todo lo que requiere la entidad, ¿no? No está pues sectorizado ni segmentado, ¿no? Es de orden público, ¿no? O sea, todos podemos tener acceso al Plan Anual de Contrataciones de todas las entidades públicas, ¿no? Es formal también, todo claramente queda pues constatado. Hoy en día ya tenemos los recursos digitales, donde podemos hacer visualización de todo lo que se viene pues trabajando, incluso eh, podemos ver también de cómo ha ido el avance, ¿no?, del plan anual. Bien. La finalidad claramente está en programar, en difundir y evaluar, ¿no? Ahora, en el ámbito de la planificación y la formulación del plan anual de contrataciones, tenemos que el titular de la entidad o funcionario, ¿no?, al que se le haya delegado la función correspondiente, va a solicitar, ¿no?, a las áreas usuarias que sobre la base de las actividades previstas en el proyecto de POI del siguiente año fiscal, presenten al órgano encargado de las contrataciones sus requerimientos, ¿no?, de bienes, servicios, consultorías, obras, ¿no? ¿A través de qué? A través de un cuadro de necesidades, ¿no? Para este punto o en este punto se adjunta pues las especificaciones técnicas, ¿no?, de los bienes y los términos de referencia de servicios en general y consultorías, ¿no? En el caso de las obras, las áreas usuarias van a tener que remitir, ¿no?, la descripción general de los proyectos que se van a ejecutar,
¿no? Conjuntamente con el requerimiento que debe ajustarse a los requisitos de calificación, ¿no? Que correspondan claramente al objeto de contratación. Bien, el requerimiento, en este punto, debemos de ser claros, ¿no? El requerimiento puede ser mejorado, puede ser actualizado y o perfeccionado hasta antes de la aprobación del expediente de contratación, ¿no? Bien. Tenemos también, ¿no?, que dichas solicitudes se van a realizar a partir del primer semestre del año fiscal, otorgando un plazo máximo que coincida con el inicio de actividades a ejecutar, ¿no?, durante las fases de programación y formulación presupuestaria, ¿no?, según el cronograma que establece así la normativa. Bien. El órgano encargado de las contrataciones, en este sentido, ¿no?, va a coordinar con el área usuaria, ¿no?, y deben consolidar y valorizar los requerimientos, ¿no?, dando como resultado el documento denominado Cuadro Consolidado de Necesidades, justamente para que se pueda gestionar el financiamiento de las necesidades. El órgano encargado de las contrataciones va a remitir, ¿no?, a la oficina de presupuesto de la entidad, o, en su defecto, la que haga sus veces, el cuadro consolidado de necesidades, ¿no?, para su priorización e inclusión en el proyecto de presupuesto institucional, ¿no? Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la entidad, las áreas usuarias deben efectuar los ajustes que sean necesarios a sus requerimientos, ¿no?, provistos claramente del cuadro consolidado de necesidades y que se encuentren en clara armonía con las prioridades institucionales, actividades y metas presupuestarias previstas, ¿no? Siempre y cuando también para esto se respete, ¿no?, el monto propuesto en el proyecto de presupuesto institucional, remitiendo para ello al órgano encargado de las contrataciones sus requerimientos priorizados, ¿no?, según corresponda, con base a lo cual se elabora el proyecto del PAC. La elaboración del PAC, ¿no?, para la elaboración justamente del PAC, el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, debe determinar el monto estimado de las contrataciones, ¿no?, en base a la información justamente del cuadro de necesidades, ¿no? Para dicho efecto se debe considerar la información que se ha utilizado para valorizar los requerimientos en el cuadro consolidado de necesidades, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones debe determinar los procedimientos de selección y demás contrataciones que se ejecutarán en el siguiente año fiscal, y formular el proyecto de PAC en función a la última versión del cuadro de consolidados de necesidades, ¿no? Para la determinación de los procedimientos de selección se ha de considerar el objeto principal de la contratación, ¿no?, así como también el monto estimado, ¿no? En el caso de los procedimientos de selección, según la relación de ítems, ¿no?, y el monto estimado del conjunto sirve en este punto para determinar el tipo de procedimiento de selección, ¿no? Una vez aprobado el PIA, ¿no?, el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con las áreas usuarias, va a adecuar el proyecto de PAC, sujetándolo a los montos de crédito presupuestarios aprobados, ¿no? En este sentido, ¿no?, de haberse reducido el monto de financiamiento en el proyecto de presupuesto, se deberá determinar los procedimientos de selección que se van a ejecutar, con cargo a los recursos que son asignados, ¿no?, según la prioridad de las metas presupuestarias, en coordinación con la oficina del presupuesto. Los procedimientos de selección y o contrataciones, ¿no?, cuya ejecución contractual supere el año fiscal, deben contar con la previsión de los recursos correspondientes, ¿no?, otorgadas para ello por la oficina de presupuesto. Durante el proceso de formulación del PAC, el órgano encargado de las contrataciones coordina, ¿no?, con las áreas usuarias de donde provienen justamente los requerimientos, ¿no?, y la oficina de planeamiento y la oficina de presupuesto de la entidad o la que hagan sus veces, ¿no? Bien. Dicho todo esto, ¿no?, vemos pues cómo es que se va formulando el tema del PAC. Tenemos también los criterios, ¿no?, los criterios justamente para cuantificar las necesidades. ¿Me baso en intuición? Para nada, ¿no? Hay criterios que son formales, hay criterios que son firmes, ¿no? Y estos
se van a dar en dos puntos fundamentales. En tanto se hable de bienes y servicios y en tanto se dé, ¿no?, por consultoría o ejecución de obras. En el caso puntual, ¿no?, de los bienes y servicios, tenemos que las áreas usuarias estiman y cuantifican sus necesidades de bienes y servicios en función de las actividades previstas en el proyecto de POI, ¿no? Y el monto de la asignación presupuestaria total, o también llamado techo presupuestal, prevista para el siguiente año fiscal, ¿no?, otorgada por la Oficina de Presupuesto. La necesidad de bienes y servicios de carácter permanente, ¿no?, cuya provisión se requiera de manera continua o incluso periódica, se programan por periodos no menores a un año, ¿no?, pudiendo en ese sentido emplearse para la cuantificación de la necesidad el método de consumo histórico, ¿no? Ya se evalúan pues estos datos históricos, datos logísticos, estadísticas que sustenten justamente esta data, ¿no? Bien, reduciendo de esta manera, ¿no?, el riesgo de sobreestimación e incluso de desabastecimiento. Es decir, si vemos que hay pues este bien, este servicio que se solicita de manera recurrente, ¿no?, y prolongada, ¿no?, entonces es necesario ya basarnos a la data que ya, con la que ya cuenta la entidad, justamente para hacer el requerimiento, ¿no?, con tiempo, de modo que no caigamos en el tema de desabastecimiento, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones, o también llamado OEC, ¿no?, debe proyectar en ese sentido y tomar en cuenta la información del stock, justamente de los bienes, las entregas pendientes de bienes o servicios, de contratos en ejecución incluso, las contrataciones en curso, ¿no? Y en este punto, pues, se debe realizar los ajustes que son pertinentes, ¿no? De manera que la programación de las contrataciones se deba ajustar a las cantidades que resulten claramente necesarias, ¿no?, para satisfacer las necesidades, optimizando siempre los recursos, ¿no? Ese es un factor fundamental, ¿no?, en el ámbito de las contrataciones, la optimización también de recursos. En materia de consultorías y ejecución de obras, la programación de los proyectos de inversión pública van a tener que estar sujetos a los criterios y el orden de prelación establecido en las normas, ¿no? Puede programarse la contratación por paquetes para la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión, ¿no?, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Bien. Entonces, después de ver los criterios, también tenemos que identificar qué debe contener el PAC, ¿no? El PAC debe contener todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el correspondiente ejercicio, ¿no?, incluyendo el detalle de los ítems en el caso de procedimientos, ¿no? Los procedimientos de selección que serán realizados por otras entidades, ¿no?, sea mediante el desarrollo de compras corporativas o el encargo del procedimiento de selección, considerando en este punto que también pueden incorporarse en las compras corporativas los requerimientos de las entidades cuyos montos estimados no superen las 8 unidades impositivas tributarias o 8 UITs, ¿no? Estas contrataciones deberán estar incluidas en el PAC de cada entidad que claramente participe, ¿no? ¿Qué más debe estar incluido, ¿no?, en el PAC? Los procedimientos de selección que no fueron convocados, ¿no?, en el año fiscal o el año fiscal anterior, y aquellos declarados desiertos, ¿no?, siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria y se cuente con el presupuesto respectivo, ¿no? Otro punto importante dentro del contenido, ¿no?, del Plan Anual de Contrataciones es que deben también incorporarse o estar incorporados aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior hayan sido declarados nulos de oficio, que hayan tenido vicios, ¿no?, en los actos preparatorios, cuya necesidad persista, ¿no?, conforme a lo manifestado por el área usuaria, ¿no? Aquí el gran actor es el área usuaria. Ellos son los indicados, ¿no?, para que puedan manifestar, ¿no?, los requerimientos que hace falta justamente en la entidad. Las contrataciones que también
están previstas en el literal F del artículo 4 de la ley, así como en los literales D, E, F del artículo 5 de la ley. Deben incluirse también las contrataciones que realicen en el marco de los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, ¿no? A los que hace referencia el literal C del artículo 5 de la ley. Otro punto importante, ¿no?, que debe estar contenido o debe encontrarse dentro del PAC son las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico del acuerdo marco, ¿no?, salvo que el monto de contratación sea igual o inferior a 8 unidades impositivas tributarias. Y las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados claramente de acuerdo a ley, ¿no? Bien. En cuanto a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones, ¿no?, el PAC debe ser aprobado mediante documento emitido por el titular de la entidad o, en su defecto, por el funcionario a quien se le hubiera delegado dicha facultad, ¿no?, de acuerdo a las normas de la organización interna, ¿no?, de cada entidad. El titular o funcionario competente debe aprobar el PAC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del PIA, ¿no? Entonces, en estos términos, la aprobación justamente recae sobre el titular de la entidad. Tenemos allí, ¿no?, el procedimiento que sigue, pues, el tema de la formulación y aprobación, ¿no?, del PAC. Tenemos como primer punto, ¿no?, la definición, pues, del requerimiento y justamente lo que ya veníamos mencionando, ¿no?, la elaboración de cuadros de necesidades mediante el adjunto de especificaciones técnicas, por ejemplo, ¿no?, la descripción de proyectos, ¿no? Tenemos también como punto 2 la consolidación y la valorización en el cuadro de necesidades, ¿no? Es lo que ya les estaba explicando, sino que acá lo vemos en un mejor panorama, en un mejor mapa, ¿no? Donde en el primer momento, justamente que coge el punto 1 y el punto 2, también se visualiza el ajuste, ¿no?, de los requerimientos y cuadro consolidado de las necesidades, ¿no?, según el proyecto de presupuesto y elaboración del proyecto PAC. En un segundo momento, ya coge justamente los puntos 3 y 4, donde se habla, pues, de la aprobación del PIA y ajuste del proyecto del PAC, ¿no?, hasta la aprobación del plan anual. Para esto se requieren, pues, 15 días hábiles, ¿no? Este segundo momento se da dentro de los 15 días hábiles siguientes. Y como quinto punto tenemos el PAC, la publicación del PAC en el SEACE, ¿no?, adjuntando el documento de aprobación, ¿no? Y para la difusión se realiza dentro de los 5 días hábiles de aprobado, ¿no? Bien. En cuanto al registro y la publicación del PAC en el SEACE, ¿no?, justamente se indica, ¿no?, que el registro y la publicación en el SEACE de la información del PAC está a cargo del OEC a través de los usuarios debidamente autorizados, ¿no?, que cuenten con el certificado SEACE y claramente un acceso al módulo, ¿no?, del PAC. Previo al registro en el SEACE de la información del PAC, la entidad debe completar la información del PIA, ¿no?, en la opción que muestra el SEACE. La entidad debe de registrar y publicar la información requerida, ¿no?, en el módulo del PAC del SEACE, siguiendo claramente los lineamientos que establece el manual de usuario del PAC, ¿no? Bien. Una vez efectuado el registro del PAC en el SEACE, no es necesaria su remisión al OCE por medio escrito, ¿no? Las contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, en el marco del Decreto Supremo 052/2001, están exceptuadas, ¿no?, en este punto de la difusión del SEACE. El PAC debe ser publicado en el SEACE en un plazo no mayor a 5 días hábiles, siguientes a la fecha de aprobado, incluyendo el documento de aprobación, ¿no? Entonces, es de ámbito, pues, obligatorio la publicación, ¿no? A esto adicionamos que el PAC debe de publicarse en el portal web de la entidad, si es que así lo tuviere, ¿no?, así como estar a disposición de los interesados, ¿no?, en el OEC.
La información del PAC registrada y publicada en el SEACE por las entidades tiene un carácter de declaración jurada, ¿no? Y está sujeta claramente a las responsabilidades que conlleva el ámbito legal, ¿no? El SEACE no verifica y tampoco aprueba la legalidad de los actos y actuaciones que son expedidos por la entidad. Si se están subiendo cierta información, si se está pues colgando en el SEACE cierta información, el SEACE no, no evalúa, ¿no? Simplemente hace pues cuenta de que esto es lo que la entidad está proporcionando, esto es lo que se está requiriendo, ¿no? Y lógicamente en el caso de haber pues alguna auditoría, de repente, y si no resulta pues ser esa información genuina, procederán pues con los procedimientos legales correspondientes, ¿no? Entonces se apela a que obviamente sea pues veraz la información que se cuelga, ¿no? En el SEACE. En caso de detectarse defectos, omisiones, fraude en información que ha sido registrada y publicada en el SEACE, ¿no? Los funcionarios encargados, lógicamente, van a tener que asumir una cierta responsabilidad conforme a lo que establece la normativa, ¿no? Bien. Sobre la modificación del PAC. Dentro del ámbito de modificación debemos indicar, ¿no?, que el PAC puede ser modificado durante el curso del año fiscal, tanto para incluir o para excluir las contrataciones, ¿no? En caso que se produzca una reprogramación de las metas institucionales, propuestas o una modificación de la asignación presupuestal. También cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto, ¿no?, en el PAC como resultado de la determinación del valor referencial, ¿no? Toda modificación del PAC debe ser, ya sea por inclusión o por exclusión de algún procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios u obras, deberá ser aprobada, ¿no? Este punto es muy importante. Debe ser aprobada mediante instrumento emitido por el titular de la entidad o funcionario al cual obviamente se le haya delegado esta aprobación, ¿no? En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, ¿no?, que se va a generar con este cambio, ¿no?, debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE. Es de aplicación para toda la modificación del PAC lo dispuesto, ¿no?, en lo que establece claramente la directiva y la normativa, ¿no? En ese punto, el PAC modificado, ¿no?, deberá ser publicado en el SEACE en su integridad, ¿no?, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su aprobación. En el caso de los procedimientos de selección que se convoque o derive de una declaración de desierto, ¿no?, conforme lo establece pues el artículo 29, no será necesario modificar el PAC siempre que el sujeto haya sido clara e inevocablemente previsto, ¿no? Es responsabilidad del titular de la entidad o del funcionario encargado de la aprobación o modificación del PAC, así como del OEC, efectuar las acciones necesarias, ¿no?, con el objetivo de planificar con la debida anticipación los procedimientos de selección y contratación que se realicen, ¿no?, durante el correspondiente año fiscal para justamente contratar pues los bienes, los servicios y las obras, ¿no?, a fin de evitar incurrir en sucesivas modificaciones, ¿no? Si bien es cierto, el PAC se puede modificar, tampoco puedes estar modificando y modificando a cada momento porque puede incurrir en algunos errores, ¿no? La idea es que se haga un PAC limpio y de repente si es que hay alguna modificación, esta puede ser hecha, ¿no? Pero en lo posible, pues, evitar, ¿no?, estar haciendo estos cambios. En tanto a la ejecución y el seguimiento, se debe indicar que es
responsabilidad del titular de la entidad o del funcionario encargado de la aprobación o la modificación del PAC, así como también de la OEC, ¿no? De la entidad. La ejecución de los procedimientos de selección, las contrataciones programadas en el PAC, ¿no? Es netamente responsabilidad de ellos, ¿no? El OEC debe gestionar oportunamente la realización de los procedimientos de selección y contrataciones conforme a la programación que ya viene establecida, ¿no? En el PAC, a fin de que se garantice la oportuna satisfacción de las necesidades y resultados, ¿no? Que claramente se busca alcanzar, ¿no? En este punto, pues, ya se obtiene la certificación del crédito presupuestario, ¿no? O la previsión presupuestal de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces. Cuando se elabora el PAC también se elabora, pues, este cronograma, ¿no? Es importante respetar justamente el cronograma de las actividades o de los procedimientos que se va a hacer, ¿no? Entonces, la responsabilidad, pues, de la ejecución, así también como del seguimiento, recaen justamente sobre el titular de la entidad. En el caso del seguimiento, también el titular de la entidad o del funcionario encargado, ¿no? De las modificaciones del PAC es responsable justamente de supervisar y de efectuar ese seguimiento al proceso de planificación. Al proceso de planificación, al de formulación, al de aprobación y al de ejecución que sea oportuna, ¿no? Que sea oportuna. El OEC de la entidad debe elevar al titular de la entidad o al funcionario a quien se le haya encargado la aprobación o la modificación, ¿no? En función a los resultados de la supervisión, ¿no? Y el seguimiento, el titular de la entidad o el funcionario encargado de la aprobación y la modificación del PAC deben adoptar las medidas que sean, pues, correctivas pertinentes, ¿no? Con el fin, claramente, de evitar, pues, acciones innecesarias, ¿no? El titular de la entidad también debe realizar evaluaciones periódicas, ¿no? Bajo el enfoque de gestión de resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del plan operativo institucional y el presupuesto institucional. Bien, entonces, dicho esto, ¿no? Dicho ya manifestada esta explicación, ¿no? Vamos a pasar, por ejemplo, ¿no? A esta línea de tiempo. La línea de tiempo donde se visualiza, pues, cómo fue que se programó, ¿no? O se elaboró, por ejemplo, el PAC, ¿no? Del presupuesto, del Plan Estratégico Institucional, perdón, del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, ¿no? Entonces, en este punto, tenemos que decir que todos los años, ¿no? En el primer trimestre, llámese enero, febrero y marzo, ¿no? Todas las entidades públicas deben revisar sus planes estratégicos institucionales, ¿no? Porque es el momento de acondicionar su plan institucional para el año que viene, ¿no? El planeamiento estratégico nos fija justamente en el año siguiente. Una vez identificados los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas correspondientes a los ejercicios fiscales, como segundo paso, pues, se procede a elaborar el proyecto de POI, ¿no? Para el año siguiente. En el mes de marzo, ¿no? Justamente se da, ¿no? Este segundo paso, porque es el momento en el que el MEF asigna, ¿no? El techo presupuestario de cada una de las entidades del Estado, ¿no? En este punto, todas las oficinas de presupuesto público de las entidades del Estado, en el mes de marzo y en la última semana, ¿no? De marzo, tienen conocimiento, pues, ya de su techo presupuestario previsto justamente para el año siguiente, ¿no? O para el otro año. Con esos montos establecidos se formula, pues, el proyecto de POI los primeros días de abril a más tardar, ¿no?
Según la directiva del OCE, ¿no?, de la formulación del Plan Anual de las Contrataciones, es aquí donde nace el trabajo articulado, ¿no?, entre el PI, el POI y el PAC, ¿no? El PAC justamente se origina con la formulación de los requerimientos que se necesita para cumplir cada una de las actividades formuladas en el proyecto de POI para el año siguiente. Esa actividad debe iniciarse con la primera etapa de la fase del presupuesto público. Y esta fase inicia en el mes de abril, ¿no?, donde pues se ve la programación y la formulación del presupuesto. Inicia en el mes de abril y termina hasta el mes de agosto, ¿no? Cuando se inicia en el mes de abril, se inserta un nuevo actor que es importante justamente en el trabajo operativo, como es, por ejemplo, el jefe de la oficina de logística, abastecimiento o el que haga sus veces, ¿no?, que será el encargado de conducir el trabajo técnico durante el mes de abril y el mes de mayo también, para establecer los requerimientos de las actividades indicadas en el POI, ¿no? Llámese requerimientos a bienes, servicios y obras. Bien, con el requerimiento se elaboran dos documentos que son importantes, ¿no?, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos el cuadro de necesidades y las especificaciones técnicas, los términos de referencia, el expediente técnico, ¿no?, identificado claramente con las condiciones de calidad, cantidad y las condiciones pues para cumplir con dichas actividades. El responsable de esto, en ese sentido, es el área usuaria, como ya le hemos dicho, ¿no?, del seguimiento y de la ejecución, ¿no? En el mes de mayo, estos requerimientos son consolidados por logística, quien lo va a derivar, ¿no?, a presupuesto, justamente para que se elaboren estos documentos técnicos de acuerdo a las directivas que van a ser pues emitidas, ¿no?, por Economía y Finanzas, ¿no? En junio ya tienen este presupuesto aprobado por el titular, ¿no? Y va pues a Economía y Finanzas, ¿no? Luego de su revisión ya este llega a ser presentado a la PCM, ¿no? En el mes de agosto, en sesión de Consejo de Ministros, se aprueba el proyecto de presupuesto público, ¿no?, para el siguiente ejercicio fiscal. Antes del 30 de agosto, como plazo máximo, se debe de aprobar justamente este proyecto, ¿no? Y pasa pues a una posterior publicación en el Diario El Peruano y para revisión del Congreso, ¿no? A partir del 1 de septiembre se inicia justamente esta segunda fase del presupuesto, ¿no? La segunda fase es justamente la aprobación del presupuesto en el Congreso. Lógicamente va a ser pues discutido, va a ser revisado y también va a ser analizado, ¿no? Entonces vemos, y lo hemos visto hace poco, de repente con la ministra Alba, ¿no?, que pues por los meses de septiembre, octubre, los ministros son pues llamados al Congreso para que justamente puedan sustentar, ¿no?, sustentar los presupuestos correspondientes a su sector, ¿no? Después de las exposiciones y este sustento, ¿no?, la Comisión de Presupuesto Público en el Congreso realiza los ajustes, de ser el caso, y pues debe ser estos aprobados, ¿no?, aprobados antes del 30 de noviembre. Hace poco lo hemos visto, ¿no?, que estaban, incluso el presidente Vizcarra se quejó porque le hacían llamar a la ministra cuando ellos tenían sesión de ministros, ¿no? Entonces, pero sí, pues por estos meses, septiembre, octubre, ya están llamados justamente a que puedan, pues, realizar su sustento, ¿no? Esto sale publicado la primera o la segunda semana de diciembre y aquí es donde ya se cuenta con presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? Cuando se aprueba el presupuesto público, nace el documento presupuestario, ¿no?, que es el presupuesto institucional de apertura y debe ser aprobado antes del 31 de diciembre. Una vez aprobado nuestro PIA, ¿no?, ahora corresponde aprobar el proyecto de Plan Operativo Institucional, o también llamado POI, ¿no? Corresponde que se formule el Plan Anual de Contrataciones del Estado, el cual debe ser
concurrente con lo establecido en el POI. Es a partir de junio que se elabora el proyecto del PAC, de manera que en diciembre, cuando se aprueba el PIA, ya se tiene un gran avance, ¿no? El PAC se debe aprobar dentro de los 15 días posteriores a la aprobación del PIA. Más o menos al cálculo es 15 o 20 de enero de cada año, ¿no? Cuando se inicie el año, entonces tendremos aprobados 4 puntos fundamentales: el Plan Anual de Contrataciones, el Plan Operativo Institucional, el Presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Estratégico Institucional. Entonces, la tercera fase justamente se da con la ejecución del presupuesto, ¿no?, que va desde enero a diciembre, ¿no?, del siguiente año. Se ejecutarán en este lapso de tiempo todos los procedimientos de selección en atención claramente a los bienes, servicios y obras que se identificaron para dar cumplimiento a las actividades del POI y que corresponden a las acciones estratégicas y objetivos, lógicamente también estratégicos, del Plan Estratégico Institucional. De esta manera, pues, el ciclo de planeamiento estratégico se da en clara armonía, ¿no? En clara armonía con el presupuesto público y se operativiza con el sistema de abastecimiento. Entonces hemos visto allí una pequeña línea de tiempo, ¿no? Claramente para establecer esta elaboración del PAC se toma pues en cuenta el año anterior, ¿no?, al año siguiente donde se va a hacer la elaboración, ¿no?, donde se va a encontrar justamente el siguiente año fiscal, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy tomando como ejemplo, como referencia, ¿no?, este proyecto se realizó, por ejemplo, en el 2018, ¿no?, dentro de los 3 primeros meses del 2018, para justamente darle, pues, esta formulación del proyecto, ¿no?, entre el 2019 y el 2022. Bien. Los términos importantes de los que hemos hablado, ¿no? Tenemos allí el Plan Estratégico Institucional, el PI, el PAC, el Plan Anual de Contrataciones, el PIA, Presupuesto Institucional de Apertura, ¿no?, y el POI, que es el Plan Operativo Institucional. Bien, hay unos casos, unas opiniones, ¿no?, que están colgadas en el OCE, de hecho, ¿no? Hay una reciente, incluso del Ministerio de Ambiente, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado, ¿no?, anteriormente. Es la opinión 099/2019, por ejemplo, que nos habla justamente del Plan Anual de Contrataciones, e indica, ¿no?, a qué se refiere la norma de contrataciones y de qué se compone el requisito al que hace referencia al mencionar los requerimientos priorizados, ¿no? Entonces, se hace referencia al término requerimientos priorizados cuando se toma en cuenta el orden de preferencia o de prelación, ¿no?, que la entidad en ejercicio de sus facultades ha decidido para justamente satisfacer y para cumplir sus metas institucionales, ¿no? Entonces habla allí, la programación de las necesidades de una entidad en el PAC debe realizarse de acuerdo justamente a sus prioridades institucionales, ¿no?, que son definidas y que se encuentran pues con la disponibilidad presupuestal asignada justamente para el ejercicio fiscal, ¿no?, de acuerdo al POI y de acuerdo al PIA, ¿no?, que han sido aprobados en cumplimiento de metas, así como también de objetivos, ¿no?, que son previstos en el PEI, ¿no?, en el PEI o en el Plan Estratégico Institucional, ¿no? Entonces, hablamos en ese sentido del orden de preferencia o de prelación. A eso se refiere con el requerimiento priorizado. Se debe modificar el PAC cuando se varíe el tipo de procedimiento de selección como resultado de la determinación del valor referencial o del valor estimado. En esta opinión hace referencia al artículo 6, ¿no?, del reglamento
concordado con el acápite 7.6.1 del numeral 7.6, ¿no? Y menciona la directiva, ¿no? 002-2019, donde se dispone que claramente el PAC debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones. Eso está por normativa, ¿no? Cuando se incluye o se excluya, tiene que ser modificado. La descripción general señalada en el numeral 1 de la quinta disposición complementaria transitoria del reglamento corresponde solo a la descripción del objeto de cada contratación o se debe cumplir algún requisito adicional que permita obtener las respectivas valorizaciones y montos estimados. Indica, ¿no?, dentro de la opinión que se emite, la descripción general, justamente la pone entre comillas, porque a eso está haciendo referencia, hace referencia al numeral 1 de la quinta disposición complementaria transitoria del reglamento, y debe contener justamente el objeto de la contratación. Bien. En atención a que la prohibición del fraccionamiento no aplica, dice, para las contrataciones que se realicen mediante acuerdo marco, se consulta. ¿Cuándo se contrata la totalidad del monto del valor estimado de la contratación programado en el PAC? Y si se requiere contratar una mayor cantidad del mismo bien o servicio, ¿es necesario realizar una nueva inclusión en el plan anual de contrataciones previa a dicha contratación mayor al monto que consta en el PAC? Un bien o servicio que se encuentre incluido en los catálogos electrónicos de acuerdo marco, pero que no formó parte de la programación del cuadro consolidado de necesidades y que fue sustento para la aprobación del PAC, deberá ser incluido en el PAC previamente a su contratación, ¿no? Entonces vemos que todo tipo, pues, de cambios, todo tipo de modificaciones tiene que estar necesariamente incluido. Nos haríamos una consulta, ¿no? ¿Es obligatorio incluir en el plan anual de contrataciones todas las contrataciones que realizará la entidad en un ejercicio presupuestal? Pues conforme a lo establecido en el artículo 6, numeral 4 del reglamento de la Ley de Contrataciones, es requisito, ¿no?, para la convocatoria de los procedimientos de selección, excepto la comparación de precios, ¿no?, que estén incluidos en el plan anual de contrataciones, incluso bajo sanción de nulidad, ¿no? Ahora, para volver a convocar procedimientos declarados nulos o desiertos, ¿no?, y hablábamos esto anteriormente, ¿en el ejercicio anterior se requiere incluirlos en el PAC? Sí, ¿no? Sí. Para convocar procedimientos declarados nulos o desiertos, ¿no?, en el ejercicio anterior, estos deben ser incluidos en el plan anual del presente ejercicio, debiendo indicarse, ¿no?, en los formatos, ¿no es cierto?, que hay, pues, la existencia precedente justamente de este procedimiento, ¿no? Bien. Tenemos también la opinión 218-2017, un poco más antigua en realidad, y hace referencia e indica, ¿no?, cuál es el alcance de la obligación de registro y publicación en el SEACE de las órdenes de compra y servicios respecto al plan anual de contrataciones, indicada en la directiva 008-2017 del comunicado, así como el reglamento de la ley, ¿no?, respecto a los procesos de contrataciones a cargo de una unidad ejecutora encargada de un proyecto de inversión pública, que realiza de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una entidad cooperante, ¿no?, derivada de un contrato de préstamo, operación de endeudamiento externo suscrito entre el Estado peruano y la entidad cooperante, considerando la exclusión del ámbito de aplicación de la normativa, ¿no? Esto se encuentra dentro del ámbito de exclusión del artículo 4 de la Ley 30-225. ¿Qué refiere esta opinión? Las contrataciones realizadas en virtud del literal F del artículo 4, independientemente de que éstas
se encuentren fuera del ámbito de aplicación de la ley y de su fuente de financiamiento, deben encontrarse registradas en el PAC, así como también deben ser publicadas en el SEACE, ¿no? En el módulo que claramente tiene habilitado para tal fin. Entonces, aun cuando se encuentra, pues, excluido, ¿no?, del ámbito de aplicación de la norma, igual tiene que estar, está registrada, ¿no?, y publicada en el SEACE. Bien. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo justamente de lo que les venía mencionando, ¿no? Del plan estratégico institucional, ¿no? El ejemplo que hicimos en la línea de tiempo, ¿no? Y aquí pues se establece justamente el periodo de tiempo, el sector que lo tiene a cargo, la fecha, por ejemplo, ¿no? Y habla pues de un informe bastante completo, son 25 páginas, ¿no? Habla del resumen ejecutivo, de qué trata el plan estratégico institucional, cuáles son los periodos, en qué momento fue aprobado, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver acá. Habla pues qué es lo que se trata de lograr en realidad con este plan estratégico institucional, ¿no? Y hacen pues la evaluación, ¿no? La evaluación del cumplimiento de los logros esperados, por ejemplo, ¿no? Y claramente pues tienen sus objetivos, ¿no? Sus objetivos estratégicos y también manejan los indicadores, ¿no? Los indicadores que van a permitir claramente evaluar, ¿no? El avance, el logro esperado y el valor obtenido, ¿no? Entonces, vamos viendo acá, ¿no? El avance, es esto de acá, ¿no? El logro esperado, ¿no?, que es la línea punteada azul, y el valor obtenido, que es la línea amarilla, ¿no? Entonces, tanto como hacer estos planes, también requieren pues del seguimiento, ¿no? Ejecución y el seguimiento, ¿no? Y obviamente este indicador, por ejemplo, el que estamos viendo acá, dice, este indicador mide el impacto de la ejecución de las acciones estratégicas, ¿no? Considerando la capacitación y sensibilización sobre integridad en compras públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces acá es importante, ¿no?, que estos planes justamente conlleven, ¿no?, conlleven estas evaluaciones, porque imagínense, pues los PAC, ¿no?, eh, son documentos que contienen mucho dinero, ¿no?, donde se va pues a desembolsar mucho dinero, entonces hay que hacer estas evaluaciones periódicas, ¿no? Vigilancia ciudadana, por ejemplo, ¿no?, activada en las entidades públicas. Vemos acá, por ejemplo, porcentaje de mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los procesos. Ahora bien, hacen también la evaluación, ¿no?, de cómo les comenté, ¿no?, que para hacer el ejemplo de la línea de tiempo, eso se había hecho desde los primeros 3 meses del 2018 para recién, ¿no?, ejecutarlo a partir de 2019. Siempre se hace pues un año antes, ¿no? Y acá justamente lo pone la línea base, los valores actuales, lo que se va a lograr de repente en el 2019, o lo que se espera, ¿no? Y si ya están en el 2019, lo que están logrando, y el logro esperado frente a cada año, por ejemplo, ¿no? Se espera, por ejemplo, que el logro esperado sea un 25%, pero para el 2020 sea un 50%, 2021 el 100% y así, ¿no? Entonces acá indica, ¿no? El indicador mide la implementación gradual del mecanismo de identificación y gestión de riesgo, ¿no? Entonces, hacen pues un análisis bastante pormenorizado de la evaluación, ¿no?, de estos planes, y finalmente, bueno, todos son objetivos claramente, todos son indicadores, y finalmente tienen en cuenta también, acá les voy a mostrar, las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones y las conclusiones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a leer una de ellas, dice, en cuanto a los 16 indicadores programados, ¿no?, para el primer semestre, ¿no?, 5 alcanzaron o superaron la meta anual. Solo 5 de los 16, ¿no?
5 superaron el 50% del avance, mientras que el resto estuvieron por debajo. Entonces, ya se evalúa, ¿no? Mediante este tipo de indicadores si vamos logrando o no se van logrando, pues, los objetivos, ¿no? Entonces, aquí hacen esta especie de resumen, ¿no? Consideran la meta a la que quieren llegar, la descripción, el nombre del indicador que están evaluando, ¿no? Y hacen las recomendaciones correspondientes, ¿no? Continuar con el monitoreo permanente, dice, ¿no? De la ejecución de actividades operativas con la finalidad de identificar acciones, ¿no? Susceptibles para que sean mejoradas, ¿no? Reevaluar las metas de los indicadores. De repente son metas muy altas, de repente no están de acuerdo, ¿no? A lo que se quiere evaluar, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, el plan, pues, estratégico institucional, justamente del ejemplo que habíamos puesto, ¿no? De la línea de tiempo. Bien, tenemos otra herramienta en el portal transparencia, ¿no? .go.p, justamente del Estado, en cuanto, bueno, acá se pueden en realidad buscar, ¿no? Todas las entidades públicas. Tenemos acá, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros, y tenemos acá varios puntos, ¿no? Desde donde pueden ser analizados o evaluados, ¿no? Pero acá tenemos, pues, el Plan Anual de Contrataciones. Estamos en el año 2020. A ver, vamos a ver si nos arroja. Correcto. Entonces, acá nos arroja el reporte, ¿no? Del Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Entonces tenemos acá los procesos que van a llevar la descripción del objeto, ¿no? Recuérdese que el plan anual es bastante amplio, ¿no? Cubre todo el año. Y acá pues tenemos, si queremos pasar a más, ¿no? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, los meses en los que son programados justamente para la ejecución de determinados procesos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a ver, adjudicación simplificada, ¿no? Contratación de servicio, monitoreo de noticias en medios de comunicación. A ver, vamos a ver cuáles son las acciones que han tomado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Las acciones que han tomado. No nos da mayor información. A ver, vamos a ver acá. Ok. Vemos entonces, a ver, no sé, dice contratación directa. A ver, vamos a ver esto. Servicio de arrendamiento, bien inmueble. A ver, vamos a ver qué nos arroja esto. Pero acá tenemos la lista, ¿no? La lista de todos, pues, los servicios, ¿no? Que se encuentran dentro, ¿no? Del plan anual de contrataciones. Nos habla hasta de las versiones. Probablemente ha sido, pues, cambiado, ¿no? Ha sido cambiado. Y en realidad pues tenemos varias herramientas que hoy pues son públicas, ¿no? Lo importante es que son públicas y podemos ver el estado, ¿no? De las contrataciones, cómo ha seguido pues el proceso, ¿no? En caso haya seguido pues un proceso, a ver, concurso público. Y acá tenemos, ¿no? El concurso público también. En caso ya haya pasado por todo el procedimiento, lo arroja acá, ¿no? Arroja, por ejemplo, cuándo fue pues, la fecha de publicación del proceso, cómo va el avance en el caso de selección, ¿no? De los proveedores, ¿no? De ser el caso. Les quería mostrar también, a ver, otra herramienta. Ah, ok, acá. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá un informe del Minagri, ¿no? Donde pues establece que hay algunas, están haciendo el análisis, ¿no? Justamente del plan anual de contrataciones. Recuérdese que esto se hace por cada entidad pública, ¿no es cierto? Y se establece pues todo lo que se va a requerir, ¿no? Entonces, y acá se determina, ¿no? El tipo de proceso, en qué mes está previsto ejecutarlo, ¿no? El valor estimado, ¿no? Acá tenemos. Y hacen pues la primera evaluación, ¿no?
Bien, y acá tenemos un cuadro sobre la evaluación de la ejecución del PAC, por ejemplo, 2020 en el MINADI, ¿no? En lo que va, ¿no? Se hace esta primera evaluación. Bien. Bien, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.